Con energía renovada volvemos para presentar el primer panel de esta jornada, el que hemos denominado Contenido for Export. Y en este panel vamos a tener la presencia de líderes de la industria de la comunicación, la tecnología y el entretenimiento de nuestro país. Ellos son Andy Rosenblatt, productor de cine y televisión, fundador y director ejecutivo de Metropolis Films; Felipe Pelzel, cofundador y CEO de Wildfire; Luis Ara, director, escritor y productor de cine, fundador de Trailer Films, que nos va a acompañar en comunicación desde el exterior; Abedis Budakian, cofundador de Bunker DB y de Electric Factory; y además contamos con la moderación de Andrés Mauriero, gerente de desarrollo de canales digitales en Antel y CTO en Más Colonia. Así que, señoras y señores, primer panel de IAB Forum 2021. Le damos la posta entonces a Andrés Mauriero, Contenido for Export. Muchas gracias, Cristian. Las presentaciones están hechas. Primero de todo, quiero decir que es un panel de lujo, porque todos los contenidos que hemos disfrutado de ellos son todos de primer nivel y es una buena muestra de lo que Uruguay hace hacia el mundo y lo que exporta en materia de contenido audiovisual. Entonces, las primeras preguntas vamos a intentar un poco con el tema de la moderación de Abe y de Luis, que están remoto. Debo decir que además ellos cuatro son muy amigos y conocidos, por lo cual esto quizás no sea muy simple, pero de alguna manera, desde la perspectiva de un mercado como el uruguayo, que es extremadamente pequeño, es muy claro que lo que han hecho ustedes y en sus emprendimientos, en sus empresas, en sus, digamos, que empezaron como una pymes desde Uruguay, debe estar pensado casi de entrada en un mercado más amplio, idealmente hacia el mundo entero, ¿no? Entonces, en el momento de emprender, la primera pregunta, hay que tener esa visión de mercado, hay que crear ya pensando en que uno está creando un contenido mundial y les importa particularmente el éxito que pueda tener ese contenido en un entorno del mundo entero. Capaz que arrancamos un poco con Abe y con Luis, que tomen la posta. Bueno, si quieren puedo arrancar. Yo creo que hay procesos. Primero, gracias por la invitación. Saludos a todos los presentes. Y de mi parte lo que yo puedo decir es que son procesos. No es lo mismo cuando uno arranca que cuando llega a un nivel de repente de exposición o de alcance más global. En el caso nuestro, al principio tuvimos la intención de hacer una película que nos motivaba, que nos llenaba por distintos motivos y tal vez podíamos tener la esperanza de que fuera interesante a nivel internacional y relevante a nivel internacional, pero no sabíamos si iba a pasar. Digamos que después de que pasó eso, con nuestro primer documental que se estrenó en HBO en Latinoamérica, ahí entendimos que sí, que lo que estábamos haciendo posiblemente podía ser interesante a nivel internacional. Y yo creo que a partir de ahí sí nuestra mente, en el caso de nuestra productora, se puso en el exterior y a partir de ahí todos nuestros proyectos tienen una visión que es global, que es internacional. Tratamos de que sean contenidos relevantes a nivel internacional porque Uruguay es un mercado muy pequeño y si queremos hacer producciones de escala grande, tenemos que atacar un mercado más grande que nos permita tener más presupuesto y por lo tanto hacer ese tipo de producciones. Perfecto. Abe, ¿querés hacer algún comentario? No, primero saludarlos a todos, gracias por la invitación, un verdadero gusto compartir este panel con gente que quiero mucho y respeto en la industria. Yo creo que todos cuando empezamos tenemos el deseo siempre de que nos vaya bien y la gran pregunta que nos hacemos es si hacemos un buen producto o hacemos plata, ¿no? Y creo que dependiendo de cómo tomes esa decisión es cómo te posicionás. Y desde nuestra experiencia, las dos cosas pueden convivir, pero creo que lo primero que tiene que estar es hacer un buen producto y que eso sea básicamente tu bandera en todo lo que hagas de cara a futuro con tu compañía. Esa fue un poco la bandera nuestra, es decir, desde el primer día, sin importar si había presupuesto o no, trabajar con la idea de hacer un producto de alta calidad, con estándares de clase mundial. Nosotros nos enfocamos mucho, por lo menos en nuestro caso, de que en Uruguay cuando empezamos, allá en el 2003,
Imagínate que el presupuesto para crear contenido interactivo no era lo que sobraba en las compañías, más bien era lo que faltaba. Entonces teníamos dos opciones: o nos preocupábamos en hacer un buen producto y generar un buen portfolio en nuestra compañía para que cuando llegara la oportunidad de trabajar para afuera estuviésemos preparados, no solamente en conocimiento, sino en un portfolio para poder mostrar lo que teníamos, o nos dedicamos a, con lo poco que había, quedarnos con algún pesito, ¿no? Eso hace 20 años atrás era muy difícil conseguir dinero para hacer buenas producciones de contenido interactivo. Y en nuestro caso siempre fue muy clara la visión: es si queremos jugar afuera, si queremos tener un posicionamiento de primer nivel y jugar en las grandes ligas, el producto es todo y la calidad del contenido es todo. Entonces, lo que nos pasó fue que del día uno nos dimos cuenta de la importancia que era tener un contenido de calidad. Eso influyó en las inversiones que teníamos que hacer en contratar el talento que lo pudiese hacer. Y bueno, al final de cuentas, lo que nos permitió es que cuando llegó la primera oportunidad de trabajar para afuera estábamos preparados, no solamente en calidad, sino también en experiencia. Y creo que eso después termina siendo también un círculo bastante virtuoso, ¿no? Porque cuando vos te acostumbras desde el primer momento a crear un contenido de calidad independientemente del dinero, el dinero después pasa a ser algo, una consecuencia del producto que haces. Así que definitivamente el hecho de tener un producto de primera línea, en mi opinión, ha sido la bandera de nuestra compañía, ¿no? Del día uno. Y eso a veces puede generar algunos problemas de posicionamiento en el mercado, que te convertís en una empresa cara y demás, pero al final del día, cuando alguien quiere un producto, es mejor que te reconozcan por la calidad que por el precio. Así que bueno, para nosotros eso ha sido básicamente la base de todo nuestro negocio. Nunca sacrificar la calidad, sin importar que fuera para el mercado local. Y al final del día, más tarde o más temprano, como estuviese la oportunidad de trabajar afuera, tener eso como básicamente la base de cualquier cosa que queramos hacer. Y bueno, creo que sí, que es en lo que todas las compañías deberían invertir antes que pensar en otra cosa, es pensar en hacer un buen producto para poder después no tener el problema de tener que crearlo, más allá de que tener el dinero para hacerlo. Me parece que el orden sería hacer un buen producto y después pensar en hacer dinero en el negocio. Muy bien. Andy, ¿cómo arrancaste? Bueno, primero, gracias por la invitación. No, el caso nuestro, Metropolis Films, tiene ya una historia de 30 años. Entonces nos tocó recorrer, como yo digo, prehistoria, Oriente y Grecia, ¿no? Nos costó recorrer desde los inicios de la industria audiovisual acá en Uruguay, e ir haciendo todas las diferentes etapas, ya sea como protagonistas o irnos adaptando. Y pasamos de crear acá una base sustentable en lo que en ese momento había, que era el mundo publicitario, ¿no? Y ahí sin duda nuestro norte fue generar un muy buen producto. Ese fue, por lo que tratamos fue de destacarnos por un diferencial en un momento en donde no se producía en Uruguay, los presupuestos importantes iban para Argentina, para Brasil, para Chile. Nuestro diferencial, junto con Fabio Berruti y a posteriori Alberto Moratorio, que fueron los socios en la compañía, fue generar un diferencial de calidad, no había duda. Y después una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Crecimos en el mercado uruguayo y somos muy creyentes en las cosas que se dan de forma orgánica. Como dije, arrancamos en el mundo publicitario. Eso nos llevó en determinado momento a traer campañas de Peugeot para acá en función de la calidad. Eso después nos llevó a hacer campañas para McDonald's en el exterior. Eso influyó en abrir nuestras primeras oficinas afuera, lo que nos trajo proyectos de contenido para otros, como Miami Vice y otras películas. Y más recientemente, ¿no? Haciendo el salto, nos llevó también a empezar a ser protagonistas, que es en el proceso en el que estamos, en nuestro nuevo mundo de las plataformas, de HBO, Netflix, Amazon, no solamente como realizadores o plataformas de producción para el contenido de otros, sino están empezando ahora a empezar a desarrollar productos con propiedad intelectual que puedan ser vendidos afuera. Y ese es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo nuevo porque ahí las plataformas buscan ideas. Las ideas no tienen presupuesto, la imaginación, digamos, no tiene presupuesto. Entonces ahí es una oportunidad nueva en donde las buenas ideas y globales en lo posible
hacen que otros miren para acá, no solo en lo publicitario, sino en la parte de contenidos. Y también hay que tener en cuenta que hay ideas locales a veces que son trasladables a ideas globales. A veces la plataforma de afuera no te está pidiendo una idea que sea para México específicamente. A veces una idea uruguaya es valiosa también afuera, ¿no? Entiendo. O sea que ahí no hay ninguna frontera en realidad a esta altura. Hoy No. no hay fronteras. Perfecto. Felipe, la historia de Wildfire al mundo. Primero que nada, gracias por la invitación. Muy contento de estar entre colegas y amigos que admiro mucho. Creo que es un poco lo que ya todos mencionaban, ¿no? Nosotros arrancamos con un sueño que era mucho más un sueño que una realidad y siempre aspiramos a dar lo mejor que podríamos dar y hasta el día de hoy creo que como compañía damos mucho más de lo que recibimos precisamente apostando a esa visión de tener el mejor producto / servicio posible. Y esto es como cuando se le pregunta a un niño que le gusta el fútbol, ¿dónde le gustaría jugar? Probablemente lo primero es la Liga Nacional y después en el mejor equipo que él consiga. Y en nuestro lado siempre la visión fue esa, tratar de cada vez poder rodearnos de más talento que nos permitía precisamente estar en esas ligas que tanto admiramos y que tanto creemos que podemos jugar. Te arranco contigo con la siguiente pregunta, que el mindset que hablaba Ave en algún momento cuando estábamos preparando esta charla, el mindset uruguayo, ese viejo de pequeña aldea y todo eso, ¿cuánto influyó cuando arrancaste vos? ¿Cuánto influye hoy para arrancar proyectos nuevos? Creo que es un poco relativo. La realidad es que si hay o por lo menos como yo lo concibo, el haber sido un país, o el ser un país pequeño que logró grandes hazañas en un fútbol mundial tan competitivo, siempre te dio como la certeza de que el que quiere puede. Y al final de cuentas se trata de eso, o sea, uno puede tener el talento que pueda tener, pero si después no tiene la consistencia y la perseverancia para precisamente ante todas las barreras y las realidades que son mucho menos auspiciosas o mucho menos fáciles de que uno quisiese, si no tiene esa pasión, es difícil poder ir derribando los obstáculos para poder llegar a ese lugar. Y creo que se basa en eso, o sea, obviamente encontrar ese terreno donde uno lo puede hacer día tras día sin importar el qué y se siente contento, y que eso tiene mucho que ver con las personas que lo rodean, con los equipos y un factor y varios factores más, pero después tiene que haber consistencia, tiene que haber perseverancia y sobre eso, si solo si ocurre, puede haber algo más. Perfecto. Andy, con respecto a la pequeña aldea, ¿querés hacer algún comentario? Lo que pasa es que me parece que hoy es una pregunta que en momentos teóricamente post-pandemia y post-Zoom y Teams y todo este mundo que nos tocó vivir, esta realidad que nos tocó vivir a todo el planeta, en donde el mundo, digamos, aceleró todo el proceso digital, ¿no? Toda la digitalización de las comunicaciones. Creo que, especialmente en el área nuestra, ¿no? Que es contenido, comunicación, casi la palabra aldea no sé si existe más, me parece, porque ayer, por ejemplo, muy rápidamente en un proyecto en el que estamos trabajando, que es un documental para una gente de Estados Unidos que quieren hacer acá, muy rápidamente se armó un equipo con un director que está en México, el dueño de una empresa que está en Estados Unidos, otra gente que está en Argentina, y de golpe la aldea desapareció. O sea, hoy hay un objetivo que son proyectos y tenés las herramientas y ya a esta altura el hábito, porque ya no es un tema, es el hábito de juntarte y construir proyectos globales. Entonces, quizás al principio sin duda era un tema, y al principio yo siempre digo que donde menos me daba miedo en gastar era en pasajes y llamadas telefónicas y celular, ¿no? Era
porque en el fondo la presencia de uno en los lugares es muy importante porque todas estas cosas las terminan decidiendo personas. Pero hoy es una combinación de eso con este nuevo mundo que te permite ya, por lo menos para las cosas que hacemos nosotros, todos, decir que ya las aldeas, yo no sé si existe. Perfecto. Ave, Luis, ¿quieren hacer un comentario con respecto a arrancar en un país chiquito, como arrancaron ustedes, y proyectarse hacia el mundo? Yo creo que está buenísimo. Primero, lo hablamos en las conversaciones que tuvimos, que eso de que el uruguayo se siente medio especial, ¿no? Que tiene esa garra. Hay algo de verdad, pero también gente especial hay en todos lados, que era un poco lo que hablamos la otra vez. Yo creo que lo que tiene Uruguay de bueno es que al ser chiquito te obliga a que si querés algo más, tenés que salir afuera. Y cuando salís afuera te das cuenta que el mundo es demasiado grande y que tenés que de alguna forma tener cosas que si las pensás en tu contexto del que te rodea, vas a quedar corto. O sea, que no vas a poder estar a la altura de las necesidades y lo que realmente el mundo está exigiendo. Entonces, el hecho de tener esa hambre de crecer y de ser algo más grande y que tu producto, tu empresa y todo lo que estás creando crezca, te obliga inevitablemente a hacerlo mejor. Entonces yo creo que va un poco en el contexto de que si te querés quedar con lo que tenés, lo que te rodea y tu pensamiento, las cosas que hagas y todo van a estar a ese nivel en cuanto a lo que es lo que puedas alcanzar. Y a eso me refiero al presupuesto que puedas obtener, a la capacidad del talento que puedas de alguna forma tener, porque a menos presupuesto también la realidad es que en la industria que estamos nosotros, tener talento es la base de todo y el talento hay que pagarlo bien. Entonces, todo depende de dónde te quieras quedar. Si tu ambición te lleva hacia un lugar donde vos quieras realmente mostrarle al mundo lo que puedes hacer, y definitivamente, es como dice Andy, la aldea queda atrás porque vas a salir al mundo y vas a tener que competir y vas a tener que estar al mismo nivel y ya ahí vas a tener que competir por producto, no por plata. Ya eso de, estoy en Uruguay, soy más barato, para mí es medio berreta, ¿no? Es decir, voy a vender el producto de Uruguay porque soy más barato. Creo que uno tiene que apuntar a vender el producto de Uruguay por tener un buen producto y no por ser más barato. Y en ese sentido eso te obliga a ser una mejor empresa porque estás trabajando con los estándares de afuera que tienen mayor presupuesto, tienen la capacidad de contratar a quien sea. Y si vos pensás con esa mentalidad, es muy probable que todo alrededor tuyo cambie. Cambie el mindset de la gente que te rodea, cambie el mindset con el que ven los negocios, cambie el mindset de la calidad del producto que querés hacer. Sin embargo, si te quedás quizás un poquito más chiquito, todo lo que pienses va a ser chiquito. Y por ende, el presupuesto que tengas también va a ser chiquito y por ende el talento que vayas a contratar también va a ser quizás no el mejor talento. Entonces creo que es todo parte de una evolución. Quedar un poco chico. Entonces, inevitablemente, el hecho de crecer y querer salir afuera a mostrar lo que vos podés hacer, te obliga a que todo lo otro pase. Por eso hay una frase que con Juan siempre decíamos que podés ser el mejor del barrio o podés ser el mejor del mundo. En verdad, el esfuerzo es el mismo, simplemente implica con qué visión quieras enfocar tu negocio. Nosotros tratamos de ser los mejores del mundo, siempre que podamos. Capaz que no llegamos a hacerlo, pero en el camino seguro vamos a ser mejor que todo lo del barrio. Y eso es un poco lo que nos mueve todo el tiempo a nosotros, a tratar de no pensar en lo que nos rodea, sino pensar en cómo posicionamos nuestra compañía como un referente mundial en lo que hacemos. Y tenés 20 desafíos porque Uruguay está lejos, porque tenés que hacer un montón de cosas, pero también eso es lo que lo vuelve lindo, ¿no? El hecho de que te cueste más. Creo que cuando uno llega y lo logra, la satisfacción es mucho más grande. Así que bueno, creo que el mindset se da por cómo es Uruguay en cuanto a país, a la población, al tamaño, pero todo eso está acá arriba. O sea, el mercado es el mundo. Y si vos pensás con venderlo a Uruguay, te vas a quedar chico. Si pensás en venderlo al mundo, vas a pensar grande y vas a vender grande. Y eso es un poco lo que nos marcó a nosotros siempre. Un buen producto de poder comprarse en cualquier parte del mundo y competir por calidad y no por precio. Eso es un poco el objetivo que hemos puesto desde el primer día en la compañía. Perfecto. Luis, te agrego un poquito al tema que hablábamos desde cómo se arranca desde Uruguay como pequeño país. Un poco ya el siguiente tema para que hables de él. Invertir, apostar, tomar riesgos. Probablemente cualquiera de ustedes que comenzó desde cero
es el momento más desafiante de todos, ¿no? ¿Cuáles son los sacrificios que uno tiene que tomar cuando arranca? ¿Cuáles son los desafíos más importantes cuando empezás? Creo que me estabas invitando a hablar a mí, estoy con conexión un poco inestable, así que sí. que no se me corte. Sí, Pero mira, yo creo que eso que tú decís, que me preguntás ahora, está un poco relacionado con la pregunta anterior en un sentido. Y me gustaría ser muy breve en algo, y es, Uruguay, a los efectos del mundo, en términos de tamaño de mercado, es una aldea, en el sentido de que es chiquito y es pequeño. Y, y no está mal asumirlo, entenderlo, porque eso es lo que te lleva, como decía Beis, a querer salir. Nosotros, por ejemplo, con Trailer en este momento estamos produciendo, yo estoy en este momento en Perú, produciendo un documental, y de hecho me voy a filmar a una aldea muy chiquita, un pueblo muy, muy pequeño de apenas 300 habitantes a 5.000 metros de altura. O sea que el estar en Uruguay no me impidió eso, ir a buscar las historias afuera. Trailer en este momento está produciendo un documental en Baja California para Alemania, y también está produciendo en Miami otro documental que tenemos en producción en este momento. Entonces, el mundo para nosotros se volvió nuestro lugar en donde producimos, en donde vivimos y en donde ejecutamos nuestro negocio. Eso para arrancar. Y para que eso pasara, ahí sí lo relaciono con la última pregunta, si es la toma de riesgos. La toma de riesgos en este negocio, la mayoría de los negocios de servicios, principalmente muchas veces están en invertir tu tiempo, como decía Andy, en invertir en pasajes, en llamadas y en estar. La verdad es que vos, una vez que tomás esa decisión activa y empezás a ponerlo en marcha, es un camino de ida. Si te querés bajar de ese tren, el tren va a seguir andando y habrá otro que se suba más adelante. Entonces, yo creo que sí es muy difícil tomar esas decisiones de forma consciente, sino que probablemente sea más fácil tomarlas con pasión y con el amor por lo que uno quiere hacer. Cuando uno realmente está convencido que quiere trascender, que quiere que su película esté en Netflix, vas a subirte a un avión, vas a viajar, vas a tratar de juntarte con la persona indicada, vas a tratar de generar esos ambientes para que esas cosas pasen. Nosotros acabamos de terminar lo que fue la primera película de ficción que Netflix produjo en Uruguay, original de ellos, y eso es una consecuencia de 12 años de trabajo sostenido, y como digo yo viajo cada 2 meses a juntarme con la gente indicada, a entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, a entender qué es lo que se viene, a entender qué es donde nosotros podemos llegar a sorprender y meter esos famosos maracanazos que los uruguayos queremos meter todo el tiempo. Pero se trata de eso, de estar siempre tomando riesgos y siempre haciendo algo que uno de verdad sueñe, que de verdad tenga ganas, y que no importa lo que le cueste, lo va a seguir haciendo. Entonces, yo creo que la parte de la toma de riesgos y el ponerte a hacer, que es una cosa que a mí también me gusta decir, y es dejarnos de estoy con ideas, estoy con proyectos, hay que subirse a un avión, hay que sentarse, hay que empezar a trabajar y empezar a hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Genial. Felipe, con respecto a ¿en Total. qué hay que invertir el tiempo, dinero, esfuerzo? Yo creo que el mayor activo que tenemos nosotros es nuestro tiempo. Y más allá de lo que puede ser la parte de dinero u otros factores, para hacer cualquier cosa grande se requiere mucho tiempo. Y es ahí donde uno, si realmente lo siente, lo vive con pasión, no lo ve tanto como un sacrificio, sino como algo que disfruta, y que obviamente hay momentos donde tiene que tomar decisiones, donde quizás se pierde un cumpleaños, quizás se pierde algo que le gustaría estar, pero que al final del día tiene que haber una balanza donde uno se sienta feliz y positivo de que las decisiones que están tomando va hacia donde uno quiere ir. Y no es más que eso, que al mismo tiempo obviamente es muy complejo, porque no creo que haya ninguno de nosotros que está acá que no haya sentido que trabaja 24/7 y que en ningún momento para la máquina, porque es un constante de vuelta, de cómo hacer las cosas mejor, cómo precisamente encontrar ese lugar utópico que es la excelencia, y sobre eso, en definitiva, poder seguir apostando. Entonces, a mi entender, o sea, si hoy miro en retrospectiva, no creo que lo siento un sacrificio, lo veo como algo que me ha dado muchas alegrías, placer, y que es un balance. O sea, no todo es una playa con piña colada. Andy, ¿en qué sacrificaste en tu vida?
No, bueno, ¿Qué riesgos tomaste? todo lo que dijo, todos vivimos lo que dijo Felipe recién, Ajá. y lo bueno que tiene es que todo esto que hacemos, en muchos casos, eh, puede ser en mi caso, por ejemplo, yo lo siento como un hobby. Hay muchas cosas que hago y las disfruto a un punto que no lo siento como trabajo. Capaz que mi entorno lo siente, pero yo no. Y así ha sido, por suerte, hasta ahora, y me gusta ir a los rodajes aún si no tengo que ir, porque lo está manejando otro. Me gusta involucrarme, disfruto de eso, aprendo todo el tiempo, porque todo esto va cambiando. Pero creo que el inicio y dónde poner el foco al principio también depende en qué momento lo estás haciendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, y también depende qué es hay cosas que uno va descubriendo en el correr del hacer, ¿no? Yo no sé si cuando yo quería ser un emprendedor. Yo quería producir, quería hacer las cosas, mi conocimiento, y tenía mis sueños. Y de vuelta, esa palabra que yo uso mucho, ¿no? Fue muy orgánico el crecimiento mío, y en el momento que yo definí de fundar, por ejemplo, Metrópolis, lo que recuerdo, porque lo tengo muy presente, es un bloque amarillo donde anotaba cosas todos los días, cosas que tenía que hacer, ¿no? Cosas que tenía que hacer, ya sea de cómo presentarme, de con qué clientes hablar, de a quién conocer, a quién contratar, qué aprender. Capaz que estaba al principio más consciente en los pasos cortos que en los largos. Y a medida que vas despegando y te vas elevando, empezás a ya tener una visión un poquito más grande de hacia dónde podés ir, ¿no? Entonces todo depende de en qué momento de tu vida estás, ¿no? Qué edad tenés, tu característica, ¿no? No todo el mundo tiene por qué ser empresario. Hay gente o tener una empresa, puede ser gente que quiera ser el mejor en pensar ideas para películas, en dirigir, en ser parte de un equipo, no sé, editando, donde por supuesto la excelencia también es parte siempre es indispensable, porque todos queremos trabajar con los mejores. Entonces, creo que eso es, el tratar de hacerlo mejor en este mundo hoy es una condición sine qua non para crecer en donde sea, en la aldea, en la ciudad, en el pueblo o en el mundo. Eso para empezar. Perfecto. Y el resto es de acuerdo a cómo vas elevando tu visión y cómo te vas afianzando, ¿no? Creo que todos de alguna forma empezamos en lo local, haciendo experimentos, y después nos fuimos elevando, y así es como llegás. Vos mismo contabas que en la década pasada, de alguna manera, los contenidos que se producían viajaban en medios físicos, en un avión, con un courier, con FedEx. ¿Ah? Y hoy en día las plataformas que manejamos, incluso a nivel masivo, permiten un intercambio instantáneo, permiten que cualquier miembro del equipo esté trabajando en México y vos desde Uruguay, de cualquier lugar del mundo, desde Perú. Entonces, los empleados, de alguna manera, ¿no? O el equipo y el staff, puede estar distribuido en el mundo tranquilamente hoy, puede estar trabajando en su casa. Entonces, hablemos un poco de las personas, ¿no? Primero de todo, ¿cuánto influye en las empresas que ustedes tienen el factor humano? ¿Cómo se hace para captar talento y cómo se hace para retener talento? En un mundo donde básicamente las personas se pueden captar de cualquier lado y pueden trabajar en cualquier lado. El factor humano en el tema nuestro es indispensable. O sea, en casi todos los casos es talento creativo, propiedad intelectual, conocimiento de plataformas, y es el elemento con el que armamos nuestro producto. Entonces, eso para empezar es clave. En nuestro caso, en Metrópolis creo que tengo el orgullo de integrar y haber integrado un equipo en el correr de todos estos tiempos, donde hemos formado cientos de personas que hoy están trabajando a nivel local y afuera para nuestra compañía y para muchas compañías de colegas y de gente que está en el exterior. Creo que lo que hicimos bien fue tratar de detectar capacidades que a veces había gente que decía, yo quiero vivir de esto, quiero trabajar de esto, y capaz que yo decía, me parece que yo soy bueno para la parte técnica,
pero luego de conocerlos bien detectamos que era gente que era muy creativa o que podía tener conocimiento de dirección de fotografía, de dirección, y los fuimos guiando por otros lados. Y hubo momentos en donde existía una especie de un esquema donde todos nos nutríamos de todos aprendíamos de todo, con una vara muy alta, y eso hizo que creciéramos, y hizo que el producto creciera, y de alguna forma siempre encontramos que al igual que la locación para un edificio es importante en la valorización, lo que uno como empresa nutre a la gente que trabaja contigo es indispensable. Después hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que toda la tecnología y el avance del mundo está yendo mucho más rápido que, no sé, que las legislaciones, que los BPS, que todas esas cosas, y son todos desafíos hasta para los países, ¿no? Las industrias, decir, bueno, ¿cómo organizo mi personal? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo retribuyo esto? Creo que es otro capítulo que alguien en algún momento se va a tener que encargar. Sí, siempre van atrás, las leyes van atrás de la realidad. Pero sí, es parte de un mundo nuevo de los últimos 6 meses. Sí. Genial. Felipe, ¿cómo haces desde Wildfire con la gente? ¿Cómo se maneja? Wildfire es su gente. Nuestro mayor desafío y ambición es tener el mejor equipo posible, y no creo que haya una compañía en el mundo que no tenga fuga de talentos. Hoy de mañana hablaba con un número 1 creativo de probablemente top 5 agencias de la TAM, y me decía que precisamente lo que le quitaba el sueño era la fuga de talento. Porque ya la fuga de talento no es por industria, no es decir, agencias sacan agencias o se mueven entre agencias, sino quizás un Facebook, quizás un Google, quizás un Mercado Libre, compañías que son top 100 quizás a nivel LATAM o hasta a nivel del mundo. Y para nosotros la mejor forma de trabajar con el talento fue ser lo más humanos posibles, no colgar carteles en las paredes que hablaran de valores o principios o cultura, sino ensuciarse lo que haya que ensuciarse para precisamente mostrar a sus pares y predicar con el ejemplo, que es algo que siempre lo tuvimos innato, capaz que desde cómo nos educaron, que es precisamente no mostrar con comandos, sino mostrar más desde el lado de cómo cada uno lo puede hacer, y obviamente sabiendo que la gente, cada uno tiene su vuelo, y nunca lo peor que puede hacer una compañía es cortar alas, sino tratar de precisamente poder ayudar a que cada persona pueda lograr el mayor talento posible, y si dentro de ese viaje termina en otro lugar, también es algo positivo, porque uno de los mejores factores de crecimiento que hemos tenido es precisamente el propio equipo nuestro trabajando en otros lugares, o nuestros propios clientes moviéndose a otras compañías. Entonces creo que de eso se trata, de tratar de poder llenar a las personas de la mejor forma, tener una cultura obviamente humana, pero al mismo tiempo lo más profesional posible, y saber que son desafíos, y que en este mundo donde cada vez es más veloz y más feroz, hay que ser más competitivos y precisamente tratar de trabajar de la mejor forma posible para que las personas al revés quieran venir y no quieran irse. Claro. Luis, allá desde Perú, ¿cómo se hace, Bueno, para...? tocaron el tema más complejo de todo, que es el tema de la fuga de talentos. Hay un tema hasta un poco romántico en eso, y es que uno, dentro de todo lo que invierte en trasladar ese conocimiento que uno fue adquiriendo. Entonces, a veces uno tiene la ilusión de que ese conocimiento que traslada quede en tu compañía en un punto, y que también el empleado que lo recibió de alguna manera lo valore. Yo hace muchos años hice ese duelo y entendí que el mercado es súper dinámico y que la gente, al igual que yo, quiere crecer. Entonces, lo mejor que puede pasar y la mejor señal de que tuviste
una buena elección de personal es que esa gente quiera dar un paso. Después esa gente le irá bien, le irá mejor que como le iba contigo o le irá peor. Algunos volverán, otros ganarán muchísimo profesionalmente en su carrera. Pero lo más importante para mí, que siempre he insistido mucho, es en generar como buenas relaciones y buenas amistades con toda esa gente. Porque si vos, mientras lo estuviste en tu empresa, generaste una relación buena, quiere decir que hiciste bien tu trabajo también. ¿Ah? Sobre todo nosotros que lo vemos como decían recién, 24/7, o sea, es nuestra vida la empresa. Entonces la gente con la que compartís se transforma por un tiempo en tu familia. Y no importa cuán grande sea la familia, porque podés tener 80 personas trabajando en un solo proyecto o 5, eso es variable. Pero yo creo que el tema de la gente es súper importante, pero si tuviera que definirlo, qué es lo más importante, es que se alineen mucho a la forma de ver las cosas que tenés vos, sin perder la espontaneidad y la creatividad que te puede dar esa diversidad en el desarrollo de tus negocios. O sea, es como un mix entre una misma forma de ver los negocios, la honestidad, todo lo que tiene que ver con la aventura en sí de llevar adelante proyectos, pero también tener esa diversidad de visión que te haga en algún momento dar vuelta y decir, claro, por ese lado podría haber sido mejor. Pero creo que el desafío más grande, sin dudas, es el tema de aceptar que por nuestras empresas va a pasar gente y tenemos que hacer ese duelo prácticamente antes de que entren a trabajar con nosotros. A ver, te agrego a esta pregunta, que esto seguramente te va a gustar. ¿Cómo se detecta en el talento, la semilla esa que debe tener necesariamente una persona cuando la estás captando, cuando la estás integrando el equipo? ¿Cómo se hace para que, bueno, de vuelta, esa semilla crezca y al mismo tiempo fortalezca el equipo y mantenerlo profesional y vivo el equipo al mismo tiempo? Yo creo que el panel de hoy solo podría consumirse una hora hablando de este tema directamente. Creo que el gran desafío que tenemos todos en esta industria, y te diría que en cualquier industria hoy en día, y eso se basa por una cosa muy sencilla desde mi punto de vista, y es que la gran parte de... Primero, todo depende del momento en el que esté la empresa, ¿no? Porque creo que cuando vos empezás, tenés necesidades, quizás es crear una cultura de trabajo más de mandos medios, y después cuando ya estás un poco más grande, empezar a pasar un poco vos tu liderazgo, tu ownership, a un determinado perfil de gente que pueda seguir un poco lo que tú has creado. Por eso depende en qué momento la empresa te agarre, es cómo es la visión y la estrategia. Pero hay algo que no cambia del día 1 que empezás hasta el día de hoy, por lo menos en nuestro caso, en The Electric Factory y en Bunker, que es la cultura, ¿no? La cultura que vos generás alrededor de tu equipo. O sea, yo creo que la cultura es una cosa que hoy en día suena medio cliché, pero realmente tener una cultura dentro de tu organización que represente tus valores, lo que es importante, las cosas que realmente mueven tu negocio, que pueda transmitir tu visión y que la gente se sienta identificada con eso y quiera estar ahí más allá del dinero, sino por querer ser parte de eso, es lo más relevante. Lo otro es, yo qué sé, con plata puedes contratar a cualquiera, pero creo que llega un punto donde la plata pasa a estar en segundo plano y creo que lo más importante es tener gente que crea en tu visión. Yo creo mucho en el liderazgo, no de estar atrás empujando a todo el mundo hacia un lugar, sino más caminar hacia un lugar y que la gente te siga, ¿no? Y eso es crear una cultura. Desde nuestro lugar hemos tratado siempre de ir hacia un lugar y que la gente nos siga. Si nos poníamos a empujar a la gente para ir hacia ese lugar, no solamente iba a ser forzado, sino que en el camino ibas a ir perdiendo un montón de personas. Y yo creo que gran parte de mi energía en los últimos 20 años, tanto en The Electric Factory como en Bunker en los últimos 5, ha estado en crear un gran equipo de personas, más allá de un gran equipo de talento. El talento hoy en día, te digo, hasta que tiene fecha de vencimiento, porque la industria cambia tan rápido que si vos tenés un tipo que es talentoso hoy, capaz que en 4 años ya no es talentoso porque cambió por completo todo lo que hacía ese tipo. Cambió la tecnología, el software, todo. Entonces, me preocupo más en contratar gente buena que tenga capacidad de adaptación al cambio
que un crack en algo que es el uno, porque ese capaz que te sirve en un momento específico, un proyecto y demás, pero no es a largo plazo. Sin embargo, el que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, que tiene buenos valores, que cree en lo que vos estás haciendo, independientemente de que capaz que no sea el number one en lo que hace, te va a servir mucho más en el mediano o largo plazo, porque te va a mantener un equipo unido, porque te va a dar valor, va a tener actitud para enfrentar nuevos problemas que tu negocio siempre va a tener cuando crece. Al final del día, nuestro negocio, al menos el nuestro, en The Electric Factory y en Bunker, es solucionar problemas todo el tiempo, ¿no? A los clientes. Y si vos tenés la gente con la actitud correcta, que siempre vea eso como una oportunidad para demostrar sus capacidades, con ganas de aprender y demás, el talento al final del día ahí queda en segundo plano. Entonces, yo te diría, bueno, puedo hablar 3 horas de esto, pero donde he puesto más energía en el último tiempo de mi carrera, más que en adquirir clientes, ha sido en adquirir talento. Y creo que todo lo demás pasa solo cuando tenés a la gente correcta dentro de tu organización. Todo. La cultura se mantiene, crece, y es el mismo equipo el que la retroalimenta, ¿no? Y el que la mejora. Hoy en día pasan cosas en las empresas que ni siquiera yo desde mi lugar promuevo. Las promueve el equipo, porque entendió la cultura, entendió hacia dónde vamos, y creo que eso hace que de alguna forma las compañías puedan crecer y pasar al próximo nivel. Yo siempre digo que lo que nos trajo hasta un lugar no es lo que nos va a llevar hasta el próximo. Entonces tenemos que tener la necesidad imperiosa en que la gente tenga esa capacidad de adaptarse a los cambios, de poder abrazar lo nuevo, de no, viste, el ser humano, viste, le pesa mucho más perder algo que ganar algo. Y a mí eso yo lo detecto en 2 segundos cuando tengo que elegir a alguien para un determinado rol. Entonces, desde ese lugar te diría que para nuestra empresa ha sido determinante la gente, ha sido determinante, te diría, mucho más que adquirir clientes, adquirir talento, y crear una cultura alrededor de eso, no de empujarla hacia un lugar, sino de caminar y que te puedan seguir hacia ese lugar. Creo que eso ha sido el punto clave, te diría, de éxito, si podemos llamar éxito de lo que hacemos, para que nuestra empresa crezca. Perfecto. Y un punto relacionado a lo que mencionaba el resto de retener o no retener el talento, y ya con esto cierro, Sí. creo que las empresas tienen que ser plataformas, ¿no? Tienen que ser plataformas para que la gente pueda estar y si después necesita crecer en otro lugar, poder dar el salto. Y ahí es donde la mayoría de la gente tiene que trabajar. Creo que eso es un gran desafío que tiene la industria en entender esa parte, que no está mal que una persona quiera salir y hacer su carrera afuera. Así que bueno, Perfecto. básicamente para... Cierro contigo. En realidad, el último tema que ustedes mismos lo propusieron es la pasión, es el amor, es lo que los inspira. Entonces, la pregunta es, capaz que hacemos Luis y Ave primero, ¿cuáles son las claves de la pasión, del amor, de lo que hacen? ¿Cuáles son las claves para trascender, para crear un contenido que trasciende? ¿Qué hay que hacer cuando uno de repente en esa pasión y en ese amor fracasa y no le va bien? ¿Cómo se levanta uno? O sea, básicamente esto tiene que ver con el tema solamente del espíritu, de lo anímico, digamos, en definitiva. Bueno, yo voy a compartir algo personal, pero que como lo compartí en la charla previa, me dijeron que era una buena anécdota para compartirla, la voy a contar ahora rápidamente, porque creo que es un buen ejemplo para contestar a esta pregunta, y es, si bien yo empecé años atrás con la productora y desarrollamos una cantidad de proyectos, lo que hoy me dedico y lo que hoy me apasiona es hacer películas. Ya hace 12 años. Y la primera película que yo hice, a mí lo que me motivó a hacerla fue crear conciencia sobre la donación de órganos en Uruguay. Mi madre había fallecido después de un trasplante de corazón y yo sentía que muchos años atrás, había fallecido en 2003 y esto fue por 2010. Y lo que a mí me motivó fue eso. Yo puse todo el dinero, no me importó si eso era rentable o no rentable, pero yo sabía que quería contar esa historia y la hicimos. Y la película, después que la estrenamos en el SOR, un evento muy, muy, muy bonito, con mucha gente, un día apareció esta oportunidad de estrenarla en HBO en Latinoamérica. A partir de ahí, yo de alguna manera me prometí que todo lo que iba a hacer iban a ser cosas que o generaran algo importante o me generaran a mí una satisfacción personal o a mi entorno importante. Y si no era eso, iba a ser algo que fuera un trampolín para llegar a eso en el siguiente proyecto.
Y la verdad que si vos ves mis películas, todas han intentado dejar algún mensaje o alguna enseñanza o alguna inspiración. Y son películas que se han vuelto universales. Muchas de ellas se estrenaron en Netflix a nivel mundial, en National Geographic, en HBO, en distintas plataformas. Y son hechas por talento uruguayo, producidas por nosotros, escritas por nosotros, y pudieron hacerse. Entonces, yo sin dudas creo que la pasión y la motivación es lo único que te puede llevar a derribar absolutamente todas las barreras y todas las trabas que se te van a presentar en el camino. Y por eso creo que el ejemplo de lo que me pasó a mí al principio, o lo que me motivó a mí al principio, fue lo suficientemente fuerte como para poder encararlo de esa manera. Y fue una gran enseñanza para todo lo que vino después. Perfecto. Ave, ¿querés agregar algo cortito que estamos con poco tiempo sobre el tema? Yo creo que la pasión es todo, ¿no? O sea, si vos no sos un apasionado de lo que haces, al final del día es inviable que puedas mostrar tu mejor versión. A mí me mueve la pasión por todo y el cuidado de los detalles, y no es un tema de plata. Le pongo el mismo amor y la misma pasión a un proyecto local como un proyecto internacional. Nos ha tocado trabajar con marcas como Facebook, proyectos con ellos, proyectos con otras compañías gigantes tecnológicas, con Netflix, con un montón de compañías gigantes, y nos ha tocado trabajar proyectos con marcas más pequeñas, y todos se atacan con la misma pasión, con el mismo amor, y creo que la pasión es el motor que te permite llevar al próximo nivel y derribar todas las barreras. O sea, por lo menos nuestro camino está plagado de desafíos, de altibajos. Hay momentos muy buenos, hay momentos donde al otro día capaz que se va todo al torrente. Es como una sensación muy de sub y baja. Y si vos no tenés pasión realmente por lo que haces y realmente estás comprometido con lo que tenés por delante, es muy difícil no frustrarte. Yo creo que la pasión va de la mano también de la capacidad de poder tolerar la frustración, que es muy constante en un montón de aspectos en esta industria. Entonces yo creo que la pasión al final del día termina de ser, en mi caso, por lo menos el factor clave para siempre estar en constante movimiento. Para siempre salir a encontrar la oportunidad de ser una mejor compañía, de ser un mejor lugar para que la gente trabaje, de hacer un mejor producto, de ser una mejor persona. O sea, yo creo que si no tenés pasión, es muy probable que un montón de cosas que son importantes, desde lo laboral, desde lo personal, en todos los aspectos de la vida, ¿no? También las amistades, o sea, es muy difícil que sucedan. Yo creo que la pasión es el motor al final del día de todo lo que nosotros hacemos y de lo que podemos lograr. A menor pasión es directamente proporcional las cosas que puedes lograr. Entonces, creo que la pasión pasa a ser un elemento clave desde todo punto de vista, en cualquier aspecto de la vida. En lo laboral y en nuestro caso, ni que hablar. Felipe, como para hacerlo bien breve, Sí. Creo que todos podemos ser genios si encontramos ese lugar donde realmente podemos brillar. Y ese es como, si se quiere, el mensaje. Hay que buscar, hay que indagar hacia afuera y hacia adentro, encontrar esa zona donde uno puede incansablemente hacer algo y sentirse que de verdad el tiempo pasa y se llena. Entonces, si uno se rodea de equipo con ese sentimiento, de personas con ese sentimiento, creo que todo fluye hacia el lugar donde se quiera que fluya. Y no existe compañía grande, personalidad influyente que no sea pasionario. Sin esa pasión no hay motivación, no hay energía. Andy, te toca cerrar. Nada para agregar. Nada para agregar. Creo que entre los tres dijeron todo lo que había que decir al respecto. Digo, sé que la pasión es una turbina adicional que tiene el que la tiene, que te hace ir un poquito más rápido que el resto. Y yo debo tener algo con la aeronáutica, porque entre las turbinas y el elevarnos y cosas así. Pero creo que definitivamente lo que contó Felipe recién y la historia contundente de Luis y lo que dijo Ave recién, lo dicen todo. Perfecto. Entonces, resta agradecerles a los cuatro, especialmente a los que
a toda la gente que está conectada en este momento, además. Y le pasamos la posta a Cristian y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.